Muy buenas, bienvenidos un día más a La Retahíla, este podcast que hacemos de vez en cuando y que va ganando adeptos poquito a poco. Esperemos que se mantengan en el tiempo y que se queden con nosotros pues un poquito más, como siempre. Esta vez, después de un podcast un poco alocado, la verdad, una situación un poco no muy común, la verdad. Trambólica, pues volvemos al formato común y normal y nada menos que con un personaje nuevo. Alguien nuevo que nos visita y que esperemos que se quede con nosotros durante bastante tiempo, la verdad. Le doy paso para que se presente él mismo como tal. Bueno, pues muy buenas a todos los oyentes u oyente, porque no sabemos qué alcance va a tener este podcast. No, por lo menos nosotros lo escucharemos. Ya somos dos, eso es. Y nada, voy a hacer las veces de coco-presentador, como le he comentado a Emilio, y me he quedado asombrado con su profesionalidad y cómo ha cambiado la voz y cómo la está proyectando de cara al micrófono a la hora de empezar el podcast, porque llevamos un buen rato hablando y la verdad, en cuanto le ha dado el botón de grabar, cómo ha cambiado la voz. Sí, la verdad es que venimos encendidos. Hemos tenido una conversación bastante buena, la verdad, de temas comunes que tocaremos más adelante en este podcast y que creemos que pueden interesar. Somos personas que podemos variar de todo y aprender de todo, y es lo que estamos buscando. Hoy nos falta alguien que nos visite y que nos acompañe. En este caso tenemos al coco presentador, que es quien nos visita, pero no va a ser la persona a entrevistar, va a ser simplemente pues, alguien que nos va a ayudar, igual que el primer copresentador, que esperemos que en algún momento vuelva. Pero sí, va a ser pues eso. Hoy vamos a tratar temas en general, no nos vamos a centrar en hacer entrevista, vamos a tratar de que sea un podcast un poco más comedido, ya que nos hemos atiborrado con tantas anécdotas y tantas historias en el anterior, pues ahora buscamos que sea un poco más mesurado, eso es. Sin olvidar que hemos venido a pasarla bien, ¿no? Bueno, eso es, sin olvidarnos. Tenemos que decir que es tarde de domingo, tranquilita la verdad. Se van haciendo cada vez los días más cortos. Y tan cortos, ¿eh? 6 de la tarde ya de noche. Las horas sobran de la semana, o sea, una semana sobra la tarde del domingo, pues cada vez sobran más momentos que ya no tienes luz para estar por la calle y aprovechar esos rayos de sol, ¿no? Y eso... Del fin de semana. Eso es... se van notando los colores del otoño, es algo que se agradece. Se va viendo un poco el ambiente en la calle, cómo cambia. Y eso me recuerda a que nos tiramos más tiempo en casa y que, por tanto, seguimos con un tema que últimamente está muy de actualidad, que es el tema de la luz. Está muy, muy candente, muy luminoso, ¿no? El tema de la luz. Muy luminoso. Sí, sí. Pero no queremos enfocarlo como el típico tema que se trata en las tertulias y cosas por el estilo. Queremos que sea algo... Somos hombres de ciencia. Efectivamente. Entonces queremos tratarlo de una forma un poco más ambivalente, en la que exista el entendimiento de cómo funcionan las cosas y, bueno, que lo que está aconteciendo a día de hoy. He de decir que eso es un tema que seguramente tú controles más, que eres de las ciencias técnicas, ¿no? Bueno. Y yo soy de las ciencias de la salud, si las llamamos ciencias, ¿no? Aunque yo me englobo más en digamos que me describo más como conocedor de mucho y sabio de poco. No sé si ha quedado muy profundo eso, porque sé un poco de todo, pero mucho de nada, ¿sabes? Entonces, aquí el que me va a iluminar vas a ser tú. Bien hilado. Pues, bueno, yo también suelo tratar de describirme de esa forma, de que sé muchas cosas, pero muy poquito. Y tenemos que comentar que la verdad es que se está viendo un panorama cambiante en cuanto a estas situaciones. Es cierto que nos atiborran con mensajes de que, pues que a lo mejor tenemos un apagón, de todo ese tipo de cosas, pero lo que no somos conscientes es cómo está cambiando a día de hoy toda esta situación, ya no solo a nivel de nuestro día a día, de la cotidianidad, sino el hecho de que cómo estamos llevando a cabo lo que está sucediendo a lo mejor incluso en el transporte,
en los medios que utilizamos, los medios electrónicos, la saturación que está existiendo en los puertos, la subiente y creciente medida en la que los precios están ascendiendo cada vez más en el tema de la gasolina, por ejemplo, cosa que sufrimos también día a día. Madre mía. Madre mía que sí lo sufrimos. No sé, yo el otro día fui a llenar el depósito del coche y... ¿Cuánto te costó? Madre mía. 85 pavazos. Sí que es verdad que lo tenía seco y lo llené que asomaba la gasolina por el depósito. Sí. Pero 85 euros. Y luego no sé si duele más pensar eso, o sea, los 85 euros, o pensar que al final lo que pagas de gasolina es la mitad. La otra mitad va a otro sitio. Va a otro destino que no es pagar la gasolina. Literal. Pero bueno, no nos vamos a meter en camisas de 11 varas, ¿no? No, de momento no. Vamos a dejarlo por ahí el tema candente. Pero sí, es cierto, es algo que cada vez sientes más y notas más y dices, no tiene ni ton ni son. ¿Por qué viene? ¿Por qué sucede? Bueno, bien, pues las cosas están sucediendo precisamente por eso, porque es cierto que no solo está aumentando la electricidad a nivel del tema del gas, que es algo interesante, sino el hecho de que también todo el movimiento que se está efectuando a día de hoy en Europa, principalmente, viene propiciado por las energías verdes. Es decir, efectivamente, estamos centrados en ese tema que también es un tanto peculiar y que tampoco queremos entrar a debate. No sabemos si son tan verdes como lo pintan, ¿no? Pero las pintan de verde. Eso Entonces, es. pues... Y los problemas que tienen. Un problema fundamental de todo eso, y algo que no somos conscientes a día de hoy, es que el problema de la electricidad o del resto de cosas que consumimos es que consumimos las cosas en un momento determinado, muy específico. No es una demanda constante. Entonces, como no es algo constante, pues hace que tengan que ser capaces de suplir esos picos que generamos y, por lo tanto, pues tengamos más problemas a la hora de hacer consumo de todo ello, ¿no? Efectivamente, y no solo es que la demanda no es constante, sino que la oferta de electricidad tampoco es constante, sobre todo si nos centramos en las energías verdes, porque no siempre sopla el viento, no siempre hay sol, eso es, ni siquiera de día, justo, y menos ahora en invierno, sí. y no siempre llueve para que estén los embalses llenos, para que las turbinas hidroeléctricas no funcionen. Eso entonces, tenemos un problema tanto en la demanda, que no es constante, como en la oferta, que por muchos voltios instalados, ¿no? Justo. Que tengamos en el parque eléctrico de nuestro país, pues no podemos tenerlos al 100% produciendo electricidad. Sí. Entonces, pues... Y encima, además, ¿qué es eso? Que las turbinas, para quien no lo sepa, necesitan... van a una frecuencia determinada. Es decir, si la demanda a nivel de frecuencia de electricidad es mucho mayor, tienen que sincronizarse con esa frecuencia a la red eléctrica. Es decir, no pueden estar generando como les vengan en gana. Las turbinas como tal no funcionan según el ciclo del agua que tengan. No, es simplemente según la demanda que haya. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes porque necesita que las personas que lo controlan tengan un conocimiento total y completo de lo que está sucediendo a nivel de red en toda Europa, es decir, o los países próximos, como pueden ser en nuestro caso Francia y Portugal, y en cambio también sean conscientes de que los problemas que pueden tener, las demandas que pueda haber y todos los diferentes temas que vayan cambiando. En este caso, lo que más está cambiando, pues claramente es el precio del gas. Así es. Y esto a la vez viene vinculado con el tema de la electrónica y el COVID, que todo se ha juntado. Un tema muy peculiar. El cóctel, ¿no? El cóctel... Eso es. El cóctel mágico. Justo. Ahora mismo, por ejemplo, está sucediendo, no sé si lo sabéis, que muchos puertos y sobre todo de China, porque son de los países más contaminantes, también, que se sepa. No es que sea de los países más contaminantes, es el más contaminante. Junto con India, porque los... Sí, los pero no sé si recuerdo mal la estadística o estaré aquí diciendo una de estas que me la saco de la manga, bueno, pero yo creo que más de la mitad
de las emisiones del carbono total del mundo son chinas. O sea, más de la mitad. Sí. Y luego son los que faltan, ¿no? A las cumbres por el clima y esas cosas. Bueno, pero eso ya sabemos que son cosas que Geopolítica y eso, que es un tema que me interesa más que, que las turbinas, ¿no? Justo. Pero sí, justamente es eso. Uno de los países que más produce está teniendo también problemas a la hora de abastecimientos. Tal es el caso de que todo esto está originando pues que incluso las cosas que solemos consumir en nuestro día a día, véase productos electrónicos que hacen que funcionen los coches, que funcionen los electrodomésticos, todo ese tipo de cosas que normalmente pensamos que están ahí y que nunca se van a terminar, están teniendo problemas de abastecimiento precisamente por ese tipo de cosas. Y no solo es eso, sino que encima las aduanas, los aranceles como tal, han subido el impuesto como tal de aranceles, con lo cual cada vez es un poquito más caro. Es cierto que nos estamos metiendo mucho en el tema económico, pero es algo que se tiene que entender también para explicar la parte científica. O sea, todo Efectivamente. es un todo. Y no lo podemos entender lo que es el mundo sin la economía. Justo. Al final todo es dinero, es intereses, dinero, ofertas, demandas. Al final, pues es lo que mueve, ¿no? Lo que hace mover el mundo. Sí. Entonces, en ese aspecto, ¿qué opinas con respecto a que tengamos esta demanda cambiante y cómo crees que va a derivar en un futuro? ¿Qué crees que puede ser la perspectiva a futuro? Es cierto que es algo que mantendremos como conversación candente más adelante, de seguido, porque es algo que va a evolucionar. Pero ¿qué crees como predicción o panorama que puede haber en el futuro según este tipo de cosas? Bueno, me planteas una pregunta espinosa, sobre todo habiéndome comentado que el podcast iba a ser en tono de humor. Y estamos de verdad que para salir en el canal 24 horas de noticias, también te digo. Ahora mismo sí. Pero bueno, respecto a la luz, fíjate, como sí que fui muy apocalíptico en el 2020 con el COVID, que las vi venir. Bueno, es que yo creo que lo vimos todos venir antes que don Fernando, ¿no? Sí. Ahora no soy nada apocalíptico con este tema. Yo creo que aunque la luz esté en récords históricos de precios, los combustibles también y tal, no soy... no tengo ningún miedo por el futuro. Sé que esto yo creo que va a ser algo coyuntural durante unos años, como mucho. Respecto a la luz, sí que es verdad que estamos pagando el querer ser los salvadores del planeta, ¿no? El querer hacer esta economía verde, es algo peculiar, ¿no? Sí. Lo vamos a pagar, pues eso, los trabajadores de a pie, la gente de a pie. Pero sinceramente no creo ni que vaya a haber ese apagón como predecía el gobierno de Austria hasta 2 semanas. Bueno, principalmente porque yo creo que el problema que tiene en Centro Europa es más con la madre Rusia, ¿no? Sí, y nosotros no dependemos tanto energéticamente de Rusia. Pero, por otro lado... bueno, en realidad, el tema de Bielorrusia, nos hemos metido en política totalmente. Pero bueno. Es mi salsa, es mi salsa. Es mi salsa. Ahora te la cambio. La verdad es que el tema de Bielorrusia, por ejemplo, está siendo precisamente por eso, esa presión que se está ejerciendo es a raíz de que el único, una de las primeras provisiones que tiene de gas Europa viene de Rusia, viene precisamente de esa frontera y por eso se están efectuando pues, esas presiones por el hecho de cortar el suministro de gas a Europa. Nosotros tenemos la parte que nos viene, creo recordar, de Argelia. Efectivamente. Pero la parte que viene de los pozos pasando por Marruecos ya ha sido... Sí, a ver, nuestra posición geográfica, geoestratégica, ¿no? Nos hace no depender de Rusia, pero depender de Argelia en este caso. Y Argelia se las trae con Marruecos, como nosotros. Pero claro, en el tema energético... lo que nos preocupa en este caso es que Argelia, las tensiones que está teniendo con Marruecos,
como para devolvérsela, ¿no? Sí. La jugarreta. Eso es. Las jugarretas que está haciendo la frontera Marruecos con Argelia, le va a cerrar el grifo del gasoducto que pasa directamente que pasa por Marruecos y viene a la península. Bueno, mientras nos sigan teniendo abierto el otro, yo creo que sin problema. Nos apañamos. Otra cosa que yo no entiendo es qué está pasando con el gas licuado. Con el gas licuado sí que es verdad que hay problemas como tú comentabas, de envíos, Sí. Exportaciones, tema barcos, etc. Pero durante una época llegaba a España mucho gas proveniente de fracking, que no viene por oleoducto, porque viene de Estados Unidos y no nos conecta ningún oleoducto con ellos, y viene licuado en estos grandes barcos cisterna, ¿no? Los barcos, sí. Y no sé por qué no podemos suplir la demanda con ese gas. Sí que es verdad que China está tirando mucho, ¿no? de cualquier recurso, está siendo la esponja y se comen los semiconductores, ¿no? Que es lo que tú comentabas la electrónica, todos los recursos naturales que puede y más. Y nos está dejando secos, están haciendo acopio. Pero ya no solo es que están haciendo acopio, sino que el problema ha sido que con la pandemia han cerrado muchas empresas. Y muchas empresas han cerrado, han despedido a muchos empleados. Y no solo es que los hayan despedido, sino que el hecho es que otras empresas, para poder suplir lo que quieren ellos mismos de microconductores, o sea, de conductores y demás, incluso están pagando precios desorbitados. Entonces, eso a la larga afecta a todo. Es decir, si se cierran plantas de coches en España, son precisamente porque no es que no podamos fabricar los coches porque no tengamos las piezas de los motores. No, es que no tenemos las piezas electrónicas para el motor. Y eso a la larga es lo que nos acaba afectando. Pero quiero orientarlo se puede orientar de muchas formas. Y quiero orientarlo, por ejemplo, en qué te puede afectar a ti el día de mañana en que o hoy mismo, a que decidas jugar al Cyberpunk si sale en algún momento sale una continuación del Cyberpunk, ese juego que fue tan odiado y tan desmitificado después de salir. Claro, ¿cuáles son los problemas? Pues que, por ejemplo, yo, que me considero una persona que juego de vez en cuando, soy gamer y demás, ¿en qué te afecta? Pues que, por ejemplo, no puedes comprar tarjetas gráficas. O que el nuevo ordenador que quieras, o yo qué sé, productos de electrónica como cascos, altavoces, yo qué sé, televisiones. Sí que es verdad que la escasez de tarjetas gráficas, yo pensaba que ya desde antes del COVID era porque las utilizaban para el minado de criptomonedas. Parecía. Y bueno, ahora con el tema de los semiconductores, pues bueno, obviamente va a haber escasez. La verdad es que has dado con la persona menos gamer que podías dar. Entonces, ¿a mí qué me puede afectar? Pues obviamente en mi trabajo trabajamos con materias primas que vienen de China. No son tecnología, son químicos, sí, pero afecta igualmente. Pero afectará. La mayor parte vienen de China y de India, entonces si hay problemas en los transportes, pero yo estoy bastante tranquilo. Yo pienso al final que el mercado, si lo dejas en paz, se regula solo. Sí, eso es cierto. Entonces, aunque haya un pico de demanda, porque lo que has comentado, que han cerrado empresas y hay ahora mucha demanda con unos precios desorbitados, si aumenta esa demanda y suben los precios a precios tan desorbitados, mucha gente va a querer aumentar la oferta porque será beneficioso y al final se acabará equilibrando. Entonces, pues el problema es cuando dependes de recursos naturales, mineros y países como dependemos en Occidente, que son muy inestables y hacen política con ellos. Claro. O hacen guerra con ellos. Bueno, claro, pero es que eso es directamente... ¿Qué es lo que pasa con Rusia, no? Lo mismo que ves en los mercados, es el reflejo de eso mismo. De todas formas, económicamente, en algún momento traeremos a alguna persona que controle más, en el que debatamos y tengamos un debate
profundo, ya no solo en el tema de lo que viene siendo la economía española, por ejemplo, o cosas así, sino las acciones americanas, que es algo interesante. No sé si has operado alguna vez en bolsa o tienes alguna acción o cosa por el estilo. Me he Todo intentado eso. informar un poco, pero carezco de lo más importante a la hora de invertir, que es de capital. O sea, ahora mismo estoy más pelado que pelado. Bueno. Entonces, invertir lo que viene siendo en algo, Sí, poco. es complicado. Invertir en seguir viviendo. Eso es. que según cómo está la situación hoy en día, ya es suficiente. Eso es. Pero como dijimos la semana pasada, teníamos en un principio un problema, la semana pasada o hace 2 semanas, desconocemos cuándo se va a publicar el podcast. Dijimos que nos íbamos a quedar sin abastecimiento de alcohol como tal, o esa era la previsión que teníamos. Tranquilos, chicos, no va a suceder. Parece ser que España es el primer productor de cerveza del mundo, entonces no va a pasar eso en la cerveza. Tranquilos. De verdad, sería un auténtico desastre, sobre todo con lo que está por venir, que vienen las fechas señaladas, ¿no? Eso es. Las fechas más alcohólicas del año pueden ser. Sí. Pero bueno, yo creo que en España saldremos de esta, ¿no? Eso es, pero también te acabo de decir, yo al menos, y creo que el Coco presentador también, somos gente de bien, no tendemos a beber mucho, la verdad. No, y si hay escasez seguro que es de marcas puntuales, con lo cual de algo podremos tirar. Eso es, siempre se puede tirar. Recomendación en Alcampo, miraros el ron, muy bueno. No es el Almirante, es el Mayerlins y sale exquisito, por poquito. O sea, se llaman Mayerlins, ron marca blanca al campo. Sí, es... No lo he probado. Fíjate que durante mi época de estudiante fui gran catador de rones marca blanca y muy fan del Baragua, del Lidl. ¿Sí? Pero el del Alcampo, bueno, es que claro, Alcampos cerca nunca he tenido a mano un Alcampo. Siempre hay uno a mano. Y cuando piensas que no, pues de repente te sorprende. Es más, cuando te vas de vacaciones, sorprendentemente me encuentro más Alcampos que cualquier otra cosa. También te digo que depende a dónde vaya, porque si me voy al norte, tengo el Condis, creo que es, o el... No, el Udaco también está. Alimerca. Eso es, el Alimerca, que son más típicos. Pero bueno, siempre se puede probar. Siempre lo puedes pedir. Yo me lo apunto. La verdad que para una fecha señalada navideña, llevar un ron de marca blanca, pues bueno. Pero bueno, en cualquier caso, pega más, yo qué sé, un ron de marca blanca entra mejor en unas fiestas de pueblo. Entra mejor en las de pueblo. Las de pueblo ya se han pasado de momento. En un botellón en un parking, algo así, ¿no? Pero sentado en la mesa con tu familia, quizá... Bueno, siempre se puede dar un poco de etiqueta al asunto y plantar un marca blanca y decir, he descubierto la cepa de algo que puede ser muy bueno y desconocíamos todos. Yo lo que siempre he tenido ganas de probar es amacerar mi propio ron. Es algo interesante y es algo que me gusta que menciones porque precisamente vienes no del mundillo del alcohol y de las bebidas espirituosas, sino que vienes del mundillo de la química. Y es un mundillo que me parece muy interesante. No he tocado mucho, la verdad, porque tengo que decirlo, lo abandoné en el bachillerato, lo toqué durante un tiempo y ahí se quedó. Y creo que es interesante porque he tenido varios compañeros y amigos que lo han intentado, sobre todo con el hidromiel, pero hay que decir que al menos yo las catas que he hecho de eso han sido... Es que el problema es que al macerarlo no lo puedes mezclar con nada. Sí. Y en España somos muy de beber blandito, de beber mezclado, Sí. ¿no? De que sepa otra cosa menos alcohol. Sí. Yo he probado ron macerado en casa, típico en el pueblo, alguien que le da por hacer el experimento, ¿no? No era con ron de marca blanca, era Barceló, que bueno, ya en nuestro ámbito ya es un ron de etiqueta. Ya es calidad y en un pueblo sobre todo, ¿eh? Eso es mucha calidad. Era una ocasión especial y estaba macerado con granos de café y con naranja. Anda. Y tenían unos aromas muy interesangranos, la verdad. Sí, el rollo cítrico que da la naranja... Pero también dulzón y luego no solo granos de café natural, sino torrefacto. El torrefacto, pese a que ahora lo estamos denostando mucho, ¿no? Porque es tostar, para quien no lo sepa, tostar café con azúcar para que
se caramelice así, digamos, Sí. pues digamos que al ron le da también un dulzorcillo. Es más, es algo que se echa mucho en cara últimamente al café de hoy en día en España, el Marcilla, todo el que se vende en general, o todo este tipo de marcas así, rollo Nescafé y demás. Muchas veces se les echa en cara que en realidad lo que se dedican a hacer es plenamente torrefacto y poquito café puro y duro. Pero bueno, ya sabemos que en cuanto a cafés, gustos. Y quien no, que se lo digan a los balineses que tienen un mono que caga café tranquilamente. Balineses Yo había escuchado lo de una especie de armadillo o algo así, ¿no? Que el café que lo caga Sí, algún tipo de animal de estos pequeños de la selva. sí, lo de los armadillos creo recordar que era australiano el café, si no recuerdo mal. Quizás me estoy colando, pero... Bueno, yo he escuchado también de que intentaron hacer eso mismo, pero que fuese un elefante. O sea, un elefante que consumiera granos de café Sí. y extraerlo de sus heces y probaron a hacer café. La verdad, tengo vagos recuerdos de ese documental, pero no sé Vale. cómo acabaría eso. Suena más a post de Twitter que a directamente un documental de Netflix. Aunque sorprendentemente cada vez nos encontramos con documentales en Netflix más peculiares, Sí, a cada cual más, o más sea, raro. Netflix, pese a que lo tenemos cerquita, Eso es. últimamente está haciendo cosas raras. Sí. Raras. Vamos a centrarnos en ese campo y en ese ámbito. Puesto que has comentado que no eres alguien que consumas, por ejemplo, videojuegos o cosas por el estilo, ¿qué tiendes a consumir a nivel de cine, de películas? Bueno, en este caso, lo que se llama más, que es el tema del streaming. Pues un poco de todo, la verdad. Eh, en tema cine y tal, pues, soy de típico blockbuster, alguna peli así un poco más de culto, si se puede decir, aunque bueno, yo qué sé. Típicas que te recomienda todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, Últimamente también tiro mucho de Marvel, lo siento, soy de superhéroes. Bien, bien. Me como todo lo que escupa, Marvel. Da igual cómo de grande sea esa mierda, pero me lo como. Duras críticas ha habido últimamente con la última película. No la he visto, la tengo pendiente. Se estrenó el fin de semana pasado, la tengo pendiente. Porque es muy triste ir al cine solo y no he encontrado con quién ir todavía. Un mensaje indirecto para nuestras oyentes. Desde aquí hacemos un llamamiento Sí. para poder ir al cine acompañado. Bueno, pero también te digo, te animo y te invito a que vayas al cine solo, es una experiencia nueva. He ido. Pero no dan ganas. Pero cuando es una peli que me entusiasma mucho y tal, pero para ir a ver la nueva peli de Marvel Eternals, que no tengo las expectativas muy altas, pues prefiero que alguien me lo haga más ameno, ¿sabes? Sí. Entonces, pues eso. Últimamente también consumo mucho formato series. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Sí. Y me gustan mucho cualquier serie distópica, o sea, un futuro distópico, zombies. Ciencia ficción y demás. Ciencia ficción, sí, me gustan mucho. Y también históricas. Soy bastante fan de la historia. ¿Históricas de documentales o...? Porque yo, por ejemplo, es algo que he visto que no se consume en cantidad como tal. O sea, es cierto que hay mucho mercado, que hay mucha gente que se dedica a hacer, sobre todo, series documentales, que es algo que se ha puesto muy de moda y demás, pero que a nivel histórico, por ejemplo, no existen un par de canales y un par de medios por los que puedes consumir ese tipo de documentales, pero siempre o están o muy centrados en teorías conspiratorias muy raras y paranoias un tanto peculiares, o por el contrario, son pues la típica clase de historia muy densa y algo compleja. ¿Qué crees que sueles consumir en ese sentido? Depende de qué periodo histórico sea la serie, me interesa más. Por ejemplo, yo soy muy fan de historia moderna, Segunda Guerra Mundial y esas cosas, y no me importa tragarme cualquier documental sobre lo que sea, desde enigmas del nazismo, teorías raras que se montaban los alemanes, hay unas Sí. pajas increíbles mentales. Eh,
o algo más, digamos, actuado que sea, Sí. o como, no sé cómo llamarlo. Un Downton Abbey directamente o algo Por así. ejemplo, y si es de algún otro periodo histórico que me interese menos, pues prefiero que sea también, más que informativo, que sea entretenimiento. Por ejemplo, la última que me he visto de Amazon, Hernán, sobre Hernán Cortés, la conquista de México, bastante buena, ¿eh? A ver si sacan una temporada 2. La ¿Te verdad has es que quedado con ganas? me he quedado con ganas. Fíjate que es un periodo histórico que me da un poco de yuyu, la conquista de América, todos los temas espinosos que ahora Sí. nos trae de vuelta, ¿no? Bueno, pero Pero es parte de la cultura y ahí está, y eso es lo importante, hay que saber valorarlo en ese sentido. sobre todo está muy bien que despierta la curiosidad. Entonces, pues Justo. sí, aunque no sea muy accurate, no sé cómo se dice, Sí, muy preciso. muy preciso históricamente, es que lo suelo escuchar en versión original y esas cosas. La de Hernán obviamente está en castellano. Está claro que el Coco es políglota en ese sentido. Bueno, tampoco me las quería dar de pedante, pero No, que seguramente no. me haya quedado muy pedante, pero bueno. Aunque no sean muy precisos históricamente, pues si te despierta la curiosidad y luego te informas un poco, pues oye, eso que suma. Uno. Y eso respecto a series. Sobre todo, que no lo he comentado, respecto a las distopías, soy muy fan del tema zombies. O sea, Pero que muy fan. The Walking Dead y demás. The Walking Dead soy de los pocos que todavía la sigue viendo, voy al día. Sí que es verdad que no entré mucho en Fear the Walking Dead, Sí. pero ahora, por ejemplo, a raíz de Parásitos, me he visto unas cuantas series y, bueno, sobre todo películas zombies coreanas. Uf, esas son. Están muy bien, Es además un subgénero dentro del mundo, pues eso, de las películas de terror y que tienen su propio culto ellos mismos. Es peculiar porque tienen un lore particular, la temática, el trasfondo que tiene todo ello, que pues sí, son zombies, pero en realidad como que tiene una dinámica muy particular, que es un cine totalmente opuesto a lo que pues solemos consumir de Hollywood y de las películas más normales, Sí, efectivamente. o incluso Al final es una cultura totalmente distinta a nosotros. La cultura pues influye en la manera de pensar y al final eso lo proyectan en el cine de una manera distinta a la nuestra. Eh, y está muy curioso. Está muy curioso. Los zombies coreanos, ojo, ¿eh? Ojo que a mí me dan más miedo esos que los de The Walking Dead, la verdad. te dan más miedo. Pues bueno, Sí. entonces si lo vinculamos ahora al tema de la pandemia y todas las teorías conspiranoicas que hay, madre mía, entonces viniendo el virus de China, esto habría sido... Bueno, no mezcles chinos con coreanos, que seguro que se nos ofende a alguien. Bueno, hombre, pero sabemos que viene de China el virus, los coreanos son distintos, pero la mezcla como tal es que si hubiese eso saltado a Corea, pues habría sido... Bueno, entonces tienen una- los ojos rasgados una todos. peculiaridad Entonces, No quería llegar a ese paradigma, pero vale. vale, lo dejamos ahí, ¿no? Desde aquí respeto a todas las culturas, sobre todo por la cultura... Hemos empezado diciendo que éramos muy fanes. Sí, sí, sobre todo. Yo el sudeste asiático ha sido algo que he visitado bastante y que siempre estoy encantado de volver a visitar, así que perfecto. Pero sí, hay que decir que tienen como sus particularidades y sus peculiaridades en cuanto a las películas. Es igual que en la música, el K-pop, pues es un subgénero que en realidad ahora ha saltado, por ejemplo, a lo más común en el tema de la música. Y bueno, es algo que sí que es entendible, que cada uno tiene su forma de hacerlo. También es cierto que, por ejemplo, es muy típico allí consumir el cine americano de películas bélicas de las guerras pues toda la guerra del Vietcong y demás. Es algo que tienen también, pues eso, un cine muy centrado en ese tipo de cosas y que, gracias a Dios, han surgido nuevos directores que le han dado un nuevo punto de vista. Por ejemplo, la película de Parasites
que esa se volvió muy famosa por el Oscar que ganó y demás. Sí, antes he dicho lo de serie de Parásitos, pero me he confundido. De hecho, hay una mezcla, quería decir, la del juego del calamar. Ah, ok. Ah, bien, perfecto, bien. Ha sido a raíz del juego del calamar. No sé por qué he dicho Parásitos, pero... Vale. Algo que nadie conoce a día de hoy. Digo yo que todos lo... Al menos hemos escuchado ese nombre repetido en algún momento, ¿no? Sí. Pero bueno, pues sí, o sea, están haciendo cosas muy peculiares y diferentes. Yo, por ejemplo, es algo que últimamente he empezado a consumir un poco más. No las series, por ejemplo, de Corea dejan bastante que desear. Son como las turcas. O sea, el culebrón mexicano que existía antes, ¿no? Pues lo mismo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, el cine es algo que está ganando cada vez mucho más protagonismo y que lo están invirtiendo mucho más capital económico y en el que se nota realmente que hay un esmero y un cuidado que quizás no se tenía desde el cine americano. Desde aquí, por ejemplo, recomiendo la película de Burning. Es una película... Me la apunto. Que tiene un trasfondo de drama bastante comedido, además de tensión, pero no de tensión mala, tensión buena, de plantearte preguntas y tratar de responderlas. Que sinceramente está muy bien hilado. Es una película que sí, quizás un poco larga, porque creo que la estás pintando muy de película de que hay que llevar libreta y todo para enterarte bien. No, pero sí es cierto que dura 2 horas y eso de primeras a un espectador le llama la atención. Es como decir, pues voy a ver la peli de la saga del Señor de los Anillos, la tercera, y me dura casi 3 horas, si no son sin cortes. Ojito lo que dices del Señor de los Anillos, que a lo mejor tenemos un problema. Tuyo, bueno, no pasa nada, no pasa nada. No me toques a mamá y a papá, ¿vale? Vamos a dejar esas sagas por ahí. Quien opine contrario a que son las mejores películas de la historia del cine, por favor que deje de escuchar este podcast, porque no tolero otra opinión. Sí. Continúa. Bueno, pues nada, cuando Spotify nos habilite la funcionalidad de poder hacer encuestas, pues lanzaremos una encuesta Perfecto. Con respecto a esto, sin ningún problema. Sí, pero volviendo al tema, son películas que tienen, no que tienes que ir con libreta. A mí algo que me haga pensar mucho a nivel de tener que darle segundas o terceras vueltas. Vale, no es un Shutter Island coreano. No. Vale. Pero sí es cierto que tienes que estar predispuesto a una simbología un poco peculiar, ¿no? Porque al fin y al cabo son culturas diferentes. Entonces, bueno, pues eso. También algo que he descubierto es que ahora mismo el cine chino, por ejemplo, también está teniendo muchísimo capital. Es más, se ven grandes producciones, pero no está despuntando. Son directamente películas a... Probablemente sea un típico cine que lo hacen para ellos, ¿no? Sí. Y como el indio, ¿no? El Bollywood, que no lo escuchamos fuera de, sí. de la India, porque es un cine como muy, muy suyo. Pero bueno, todo esto que estás comentando de todos estos mercados del cine que están resurgiendo es algo de lo que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Porque antes solo podíamos comer del cine de Hollywood y de lo poco que hacían la gente en Europa y tal, pero algo algo positivo, ¿no?, que tiene Netflix y estas plataformas de streaming es que como que están democratizando el cine. Ahora ya no tienes que ser Hollywood o estar en Hollywood para hacer una película y que te la vean en cualquier parte del mundo, sino que la puede hacer en cualquier país. Sí, eso es cierto. El único problema de todo esto es que está orientado a, digamos, a un cine que sea consumible por grandes masas. Es decir, todo se gestiona y se gesta para que muchas personas... No opino lo mismo. Igual. Yo creo que, fíjate, incluso haciendo cine de nicho, al ampliar tu mercado a todo el mundo, sí, pues puedes llegar a, digamos, a que todo el mundo que le guste ese tipo de cine, ese nicho, pues pueda verlo. Entonces, digamos que amplías tu
tu número de posibles espectadores. Sí. Incluso yo creo que cualquier cine de autor o poco visto, ahora con todas estas plataformas de streaming, tienen muchas más posibilidades Es cierto. de ser no, comerciales en el buen sentido, de que sean... de que aporten beneficios a quien las produce, ¿no? Sí, que al menos tengan una visibilidad extra que Exacto. antes no tenían. Sí, o sea, acepto y confirmo eso, pero también te digo que... Yo creo que te refieres más a que se Consumidor. busca más un entretenimiento rápido, ¿no? Sí, más laxo, que es, más fructífero, que de repente, pues eso, es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el juego del calamar. el consumo rápido de las cosas, Sí. ¿no? Se ha notado, por ejemplo, el juego del calamar ha tenido mucho bombo. Por ejemplo, para mí no es una serie que tenga unos matices que me encandilen, no sea una serie de culto. A mí me ha gustado mucho, pero creo que está abierta a críticas, ¿eh? Tampoco me ha parecido tan rompedora. Y algún fallito de guión le podemos sacar también, ¿eh? Alguna. Y eso... Alguna técnica de guionista barato, ¿no? Que diría... Justo. Vamos, no sé si conoces a canal Freaky Doctor. ¿No? También muy de nicho de YouTube, guionista, doctor, que por eso Vale, lo de Freaky perfecto. Doctor. Pues habla algunas veces sobre trucos de guionista barato y se le puede sacar algún fallito en ese sentido, que no es tan perfecta. Pero bueno, está bien, está muy bien. Una idea más o menos innovadora. Es nueva, eso es cierto. También, digamos que tiene muchos recursos cogidos de otras series, o al menos eso es lo que yo siento, por ejemplo, con lo de Haste, por ejemplo. Pero también es cierto que sí, que tiene una idea de base totalmente distinta. Eso sí, era una serie que tenía como plan fundamental hacerse simplemente en una temporada, y ahora, a raíz del boom, sin más, pues la gallina de huevos de oro va a dar más temporadas en adelante. ¿Tú crees que solo estaba hecha para ser una temporada? Si el final es como... lo dejo perfecto para hilarlo con una segunda. Sí, porque parece ser que estaba escrita como, digamos, creo que llevaba 5 años escrita, y que Netflix no le dio paso hasta un momento determinado, hasta que vio, bueno, pues eso, que pegaba con lo que ahora mismo el mercado estaba demandando, y a partir de ahí los guionistas como tal, pues eso, presentaron el proyecto, lo presentaron como un proyecto de una temporada, y no había previsión de primeras al menos son, o a lo mejor son solo detalles que los guionistas plantan por el easy sí, ¿no? El famoso easy sí. Vamos a hacer solo una temporada, pero a lo mejor hacemos una segunda y si cuela, ¿no? Dejamos semillitas por ahí. Puede ser, sí. Porque yo veo alguna semillita más con, por ejemplo, no quiero spoilear, aunque yo creo que la ha visto todo el mundo, pero alguien que se cae de un acantilado o algo y no se ve su cadáver, ¿te suena? Pues si no ves el cadáver de alguien en una serie o una peli, es que muy muerto no está. Sí, eso es cierto. Pero bueno, también te digo que hay algún fallito por ahí gordo que dices, esto huele. De todas formas, vamos a dejarlo aquí, no vamos a entrar en analizar como tal la serie, ni tampoco en hacer ningún spoiler, porque entendemos que es cierto que la gente la ha visto, pero... Yo soy muy fan de los spoilers, sinceramente. ¿Eres fan de comerte spoilers? Sí. Sinceramente, antes he mencionado a Freaky Doctor, le conocí por las filtraciones que hacía, que todas más o menos se cumplían, pero todas más o menos a un 99% se cumplían. Por ejemplo, de Juego de Tronos, de The Walking Dead, cosas así. O sea, yo era de los que acababa una temporada de tal y estaba a ver qué se filtra, a ver qué tal, foros de Reddit, hasta ese nivel. ¿Eres ansioso entonces en saber qué va a predecer? O sea, es decir, eso me lleva a otra pregunta, y es, ¿eres de las personas que consume, por ejemplo, porque a mí no me sucede, esperas a consumir la serie cuando ya está completada? Porque antes sucedía eso. Para nada. ¿O tienes que ir al día 100%? Yo al día 100%. Yo era de levantarme a las 3 de la mañana para poner Juego de Tronos. Sí. Madre mía.
Eso es otro nivel ya, ¿eh? O sí, o a muchas series que te sale en inglés el domingo y en castellano te sale al día siguiente. Me la suda, yo me la veo en inglés Sí. el día que sale y ya está, ¿sabes? O sea, yo las cosas al momento. Sí. Eso de tener paciencia no va mucho conmigo. Mira, eso por ejemplo sucedió con el tema de la película de Parásitos. Sucedió que, por ejemplo, la traducción coreana estaba, claro, o sea, la coreana estaba de primeras y la inglesa o la americana también estaba. Pero la española tardó como 1 año y medio en salir. Es cierto que yo, por ejemplo, la coreana, o sea, me la vi en coreano, pero con subtítulos en inglés. Es decir, no esperé a la versión americana, pero fui capaz de consumirlo y me gustó, porque además lo agradecí. Creo que es otra forma de consumirlo totalmente Vaya. distinta. Pero es cierto que la coreana pura y dura, no. O sea, no sé coreano, pero aún así no me pondría aquí a forzarme. No, Simplemente. no te justifiques, obviamente, en coreano no la veríamos nadie. Que no fuese coreano. Bueno, hay gente que tiene unas peculiaridades muy particulares en ese sentido y que estarían dispuestos a cualquier cosa simplemente por saber de la película o de lo que está consumiendo en ese aspecto. Y eso lo he visto cada vez más orientado a las series, por ejemplo, pues por las coreanas, porque, a ver, inglés más o menos es un idioma que todos controlamos, el noruego no, pero es que series noruegas no es que haya muchas, hay películas noruegas que se consuman. Entonces dices, pues yo qué sé. Tampoco creo que más o menos todo el mundo controle para escuchar una película en inglés, ¿eh? Voy a ser un poco crítico ahí. Si tú le preguntas a la mayor parte de la población española qué nivel de inglés tiene, te va a decir nivel medio, siempre. Y luego ese nivel medio, Sí. A ver qué. Bueno, A ver qué medio es. En el currículum pone alto. A la entrevista en la calle será medio. Yo a lo mejor soy un poco más humilde que eso, ¿sabes? Y No, yo hombre. pongo nivel medio, pero medio de verdad. Pero luego te encuentras que esos niveles medios la gente no... Sí, o que se deja de lado. Nuestra generación, sí. Nuestra generación, sí. O sea, nuestros oyentes, seguro. Seguramente, eso Pero ese nivel medio general que hay en España... uf, es. A ver, eso es algo que se va actualizando con el tiempo. Es decir, cuanto más viejos nos vamos haciendo, más posibilidades hay de que realmente ese porcentaje de personas que tengan un nivel más alto, pues se efectúe. Pero sí es cierto que yo he visto y veo de vez en cuando que el nivel, pues bueno, no es del todo tan alto como se suele decir. Pero bueno, a todos nos gusta creer y pensar que en realidad pues somos capaces de ese tipo de cosas. Y tú, cambiando, o sea, sigo con el mismo tercio, pero cambiando el hilo, te la devuelvo. ¿Tú crees, o sea, tú eres consumidor de cine y series españolas? Soy consumidor de ciertas películas. Es decir, es cierto que, por ejemplo, el cine español es un cine que me atrae de vez en cuando, pero no me atrae las películas de culto de cine español. Es decir, el culto en el cine español es o lo eres todo o eres nada. Ujú. Soy alguien más ambivalente. Es decir, cuando me presentan una propuesta de algo que me puede interesar, lo consumo. Es decir, Javier Bardem me resulta algo interesante de vez en cuando, según las películas que tenga, pero hay otras muchas que no he consumido. Es cierto que me he sorprendido a mí mismo, gratamente, que antes era más... iba en contra de todo, del cine, del paradigma que suponía el cine español, pero me he encontrado gratamente pues, con pues esto, Amazon y todo este tipo de plataformas de streaming que consumo, por ejemplo, pues series que son españolas y me agrada. Son series que cada vez tienen más contexto y más grano. Yo, sinceramente, Amazon, Netflix y tal me ha hecho que me vea alguna, pero soy bastante hater del cine y de las series españolas. Lo siento. Sí. O sea, no, fíjate, no soy, digamos, típico español que siempre está, es que lo de mi país es una mierda, para nada. Pero con eso, a lo mejor un poco. Sí, o sea, es cierto precisamente por eso, por el hecho de que o es un todo o es nada. Y no me parece correcto, porque precisamente tenemos muy grandes actores
que para poder despuntar se han tenido que ir fuera de España precisamente por eso, porque aquí o eras de eso, de que tu cine sea un cine de culto, que todo el mundo adore y alabe. ¿Que no te todo lo parece contrario. que hasta que digamos que el cine y las series se abrieron a más público con Sí, las plataformas el gran público. de streaming, como que el cine español siempre eran los mismos? Siempre eran como los mismos. O la sensación Sí, desde fuera que tenía yo de consumir entre poco y nada de cine español era que siempre estaban las mismas caras. sí, es cierto que en un principio sí, pero no es necesario. O sea, no ha sido necesario simplemente. Es cierto que ha propiciado que se vea mucho más, pero no ha sido necesario el hecho de que surjan las plataformas de streaming. Es decir, El laberinto del Minotauro o todo ese tipo de películas que a día de hoy, incluso fuera de España, tienen muy buen renombre, eh, han venido a raíz de que directamente el director de turno cogía y se largaba y lo presentaba fuera. Esa me la he visto, pero creo que te referías al laberinto del fauno, Del ¿no? fauno, sí, puede ser, El perdón. Minotauro es otro laberinto, Es ¿no? otro laberinto, sí. Sí. Es uno de Terra Mítica, de atracciones. Me suena más a algo de los 12 trabajos de Hércules o algo así, ¿no? Literal. Puede ser, yo creo, un Literal. Minotauro por ahí. Literal. Pero bueno, que es cierto que hay series y hay películas que sí son más pues, de los mismos de siempre, pero hay otras muchas en que todo lo contrario. También es cierto que en un principio a los actores españoles se les consideraba mexicanos y en muchas películas, incluso Disney, se notaba que incluso cuando cogían a dobladores españoles, lo tenían en mente pensando pues eso, que iban a ser pues, el mexicano de turno, el personaje así más particular. Se ve, yo qué sé, en las películas del Zorro, todo ese tipo de cosas. Hay mucha cultura, incluso a día de hoy, en muchas películas que tienen a Tom Cruise por bandera, como Noche y Día y cosas así, que son películas americanas muy llamativas, siguen pensando que somos mexicanos. Es más, hace poco, como comentario, ubicaron con el tema del volcán de La Palma, cosa que hemos mencionado hace unos podcasts, ubicaron que La Palma estaba en Murcia. Genial, Y sí. eso lo hizo un telediario americano. Podía estar perfectamente en Murcia, también te digo. Porque ¿eh? Murcia existe, no nos olvidemos. Exacto. Y Teruel también. Teruel Perdón, también. Teruel también. Eso es. Pero sí, o sea, que es peculiar. Lo que viene siendo el cine español. A mí me resulta muy cómico, la verdad, de vez en cuando. Ahora sí que se ve cada vez más actor español en producciones más internacionales. Sí. Por ejemplo, destaquemos un Santiago Segura en Pacific Rim. Muy, muy curioso, la Sí. verdad, ¿eh? Ver ese flequillo luminoso, ¿no? En un blockbuster típico americano. Sí. Muy gracioso, la verdad. A mí Sí. me resulta muy curioso. Y además que es un tío que te puedes cruzar por la Gran Vía. Si algún día estás paseando y demás, que puedes tener la suerte de que lo veas con las bolsas de la compra. Pues la he pateado nunca y no he tenido esa suerte nunca de cruzarme Pues sí, con Santiago Segura. sí, con su calva. Con su calma. Desde aquí respetamos a Santiago Segura. Respetamos a los calvos. Y hacemos un llamamiento de que si quiere venir al podcast está más que invitado, claramente. Exacto. Ojalá le llegue. Bueno, vamos a finalizar y no antes, vamos a comentar, ya que hemos comentado el tema de que han ubicado La Palma en Murcia, comentario interesante, porque todavía, no sé, quizás los españoles no estamos muy bien ubicados para los americanos. Vamos a comentar otras noticias que son llamativas y graciosas. Una de ellas es que, sorprendentemente, en esta semana, pues un hombre en silla de ruedas ha decidido ser arrestado precisamente Efectivamente. por enseñar su culo en la foto de un radar de velocidad. Así es. La verdad, no tenemos la localización exacta de dónde ha ocurrido este curioso incidente, pero me parece que algo de Gran Bretaña tiene
pinta de ser muy primo hermano esto de gente que hace balconing, pero sí, confirmamos que ha sido en Gran Bretaña. Un hombre que le diagnosticaron una enfermedad terminal, pues hizo lo que mucha gente hace, de hacer una lista de cosas que hacer antes de morir, y una de ellas era enseñar su ojete en una fotografía de una cámara de tráfico, de velocidad, y necesitaron no menos que 6 agentes para reducirle. La verdad es que curioso. Sí, más cuando vas en silla de ruedas. Efectivamente, no sé cómo levantaría el culo. No tenemos imágenes, o sea, no tenemos pruebas gráficas, pero esta cosa ocurrió y desde aquí hacemos un llamamiento a las autoridades británicas de que, por favor, que le suelten a este hombre, que le dejen sin cargos. Y nada, ¿tú estás a favor de hacer una lista de cosas que hacer antes de morir? Yo estoy a favor de ello. Bueno, pero no es estar a favor o en contra, pero tú harías una lista, tú tienes una lista de cosas que hacer antes de morir. Es algo que no tengo actualizado, más o menos la voy quemando un poquito. O sea, es decir, me voy dedicando a hacer muchas cosas últimamente y como ya he perdido todo lo que me dedico a hacer, porque hago muchos, pues no lo he recogido en la lista de momento. Entonces, no sé si he copado realmente todos los puntos que quiero, pero bueno, de momento se van... Hombre, si los hubieses copado con tu edad, yo creo que... O sea, ha sido un comentario muy viejuno, pero si los hubieses copado con tu edad, pues... Bueno, no lo digo yo, lo dices tú, que has cumplido años recientemente y que... Y tan recientemente, sí. y que se sienten un poco más duros cada vez, ¿no? Bueno, duros... si pudieseis ver mi cara de trascendental, ¿no? No pesan porque se siente exactamente igual, pero yo creo que es más lo que la presión social, ¿no? Lo que espera la sociedad de alguien de ya una cierta edad. Si te paras a pensar, yo qué sé, tus padres con tu edad, ¿qué habían hecho, qué habían conseguido, o compañeros o tal... Nos estamos metiendo en unos temas ya también muy espinosos, pero... Es un tema que abordaremos, además si puede ser un poco desde el punto psicológico, que esperamos que dentro de poco nos acompañe algún especialista en psicología y precisamente en eso, porque es muy interesante. Hay muchas cosas que abordar en ese sentido. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la forma típica sería lo de... creo que sería escribir un libro, plantar un árbol, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Tener un hijo. Tener un hijo. Bueno, es que... O un gato. Compensas lo de plantar el árbol con tener el hijo, ¿no? Porque como contamina mucho lo de los hijos... Eso es. Bueno, y siglo XXI, pues ya es más, pues eso, en vez de a lo mejor tener hijo, pues tienes o perro o gato y a lo sumo... Pero ¿un hijo equivale a un perro o tendrías que tener 2 perros o un perro y un gato para...? No son equiparables, no es lo mismo. Cada cosa tiene su espacio y su hueco. Eso sí, es cierto que comparar a hijos con tanto por ciento de perros y de gatos quizás sería un poco desmesurado y nos iríamos al humor negro demasiado pronto. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a que hagáis vuestra lista. Yo voy a llevarla a cabo, voy a seguir escribiéndola. Tengo que decir que cada vez que hacemos un podcast o que tenemos aquí una charla con distintos invitados, voy aprendiendo cosas nuevas y cosas nuevas que quiero hacer o que quiero dejar de hacer. Y bueno... mismamente yo creo que vamos a ir terminando por aquí. Sí, terminamos. Yo podría estar hablando hasta mañana, sobre todo ya que me he soltado en este formato radiofónico. Y yo voy a decir que no me gustan las listas. Yo soy más de hacer, de hechos. Perfecto. De hacer las cosas. ¿Para qué las apuntas? Justo. ¿Para agobiarte con que has escrito y no lo estás cumpliendo? Nah, pa'lante. Lo haces, eso es. Perfecto. Entonces... si queréis, podéis plantar el árbol. O podéis escribir en vuestra lista, acompañarnos en nuestro próximo episodio de podcast. Eso sería interesante y como siempre, pues tenéis, en este caso, vamos abriendo plataformas. Dentro de poco estamos en Instagram, en la retaila, reta.ila,
¿vale? Y dentro de poco estaremos también en TikTok. Sorprendentemente vamos a saltar también a esa plataforma para tener otro formato un tanto peculiar con estos podcasts. Genial, subiremos fragmentos entonces. Eso es, y como siempre pues nos podéis encontrar en YouTube, en iVoox y demás. Así que esperamos que hayáis pasado un buen rato. Efectivamente. Espero que el Coco presentador haya disfrutado de este rato. Es co-copresentador, ¿no? Perfecto, Porque Coco, a ver, tengo una almendra muy, muy curiosa, pero bueno, desde aquí decimos que la cuenta de Instagram tiene los DMs abiertos, a quien quiera. Sí, y toda petición es buena, se puede comentar, se puede mencionar cualquier cosa que queráis que comentemos o que incluso mejoremos. Y también abrimos la posibilidad de que propongáis una variante de nombre para nuestro co-presentador, co-guión. Y si pensáis que vosotros lo hacíais mejor, sentaros en esta silla y acompañadnos en un próximo episodio. Genial, pues aquí lo dejamos. Esperamos que el tercer episodio de esta primera temporada os haya gustado y nada, nos vemos muy pronto. Cuidaos. Chao, 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 chao. Chao.